Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema la carta al pueblo de México que el presidente Adolfo López Mateos nunca escribió. Como ustedes bien recuerdan, el presidente Adolfo López Mateos decretó la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. Aunque más que nacionalización, lo que hubo fue una compraventa por parte del gobierno federal de los activos propiedad de las empresas energéticas extranjeras, las que ya no aguantaban la presión que ejercía la Comisión Federal de Electricidad, que antes de ser proveedora de energía eléctrica era la que se encargaba de cuidar o regular que no hubiera abusos en los costos de la energía eléctrica que se les vendía a los ciudadanos mexicanos. Es por ello que cuando el presidente Adolfo López Mateos lanza la convocatoria para la venta de las acciones de estas empresas, ellas lo vendieron con mucho gusto, pues se libraban de esa carga financiera. Sin embargo, como nunca falta el gobierno patriotero o alguien que quiere pasarse de listo y darle a un acontecimiento más lucimiento que el que realmente tiene, pues a alguien se le ocurrió inventar el mito de que el presidente Adolfo López Mateos había redactado una carta para el pueblo de México después de haberles entregado la energía eléctrica. Y hoy es de lo que vamos a hablar. Aquí tengo en mi poder la carta que el presidente Adolfo López Mateos supuestamente dirigió al pueblo de México. Espero que se note y enseguida voy a leer de manera textual el texto y a descifrar, más bien a descubrir por qué es un mito totalmente esta carta. Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México. Septiembre 27, 1960. Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes, que pretenden entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar en el negocio de los energéticos o la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las
invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queramos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México, la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar al país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Como ven, esta carta carece de toda lógica y de todo sentido, y ahora veremos por qué. Inciso A. Ahí está afirmando el presidente Adolfo López Mateos que en un futuro algunos malos mexicanos movidos por intereses extranjeros entregarán el petróleo al país, a países extranjeros. Para empezar, el presidente Adolfo López Mateos no era ningún vidente, ni medium, ni el estilo. Segundo, hace alusión al acto patriótico del general Lázaro Cárdenas como si éste hubiera muerto en aquel momento. Para ese entonces, el general Lázaro Cárdenas aún estaba vivo y era casi impensable que el presidente Adolfo López Mateos hiciera una alusión a Lázaro Cárdenas cuando ambos políticos tenían serias y fuertes discrepancias políticas e ideológicas a pesar de militar en el mismo partido, pues Lázaro Cárdenas era de raigambre izquierdista y socialista, mientras que Adolfo López Mateos, siguiendo a sus predecesores Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho, era un hombre con visión de derecha y visión empresarial, si bien hacia adentro, pero creía en la inversión privada. Además de que López Mateos era un furibundo anticomunista. Recordemos que a través del delito de disolución social persiguió, minimizó y disolvió todos los movimientos de oposición hechos por la izquierda mexicana. Ferrocarrileros, maestros, electricistas, telegrafistas, etc. Esta supuesta carta se encontró entre las pertenencias de su hija mayor, Avesita Leonor López Sámano. Sin embargo, nunca se pudo comprobar la autenticidad de esta carta, por lo cual la podemos considerar apócrifa. Eso sin contar con que dicha publicación no apareció en los principales diarios de circulación nacional de aquella época. Además de que la carta no concuerda con el estilo narrativo y retórico del presidente Adolfo López Mateos. Por lo tanto, es muy difícil creer que él haya escrito esa carta al pueblo de México. Simplemente es usada por gobiernos que quieren detractar a sus opositores, poniéndolo en boca de un prócer como fue el presidente Adolfo López Mateos, quien fue el último presidente popular y quizás el último en ser el más querido en toda la historia contemporánea de México. Pues si bien había hecho claroscuros o cosas negativas, el pueblo de México tenía poco que reprocharle al galán de Atizapán de Zaragoza, el último presidente querido por el pueblo de México en su totalidad. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de la fanpage Mitos y Novedades en la Historia de México, a través del correo electrónico
vt1984 a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110. Me pueden leer en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México. También suscribirse al blog personal Mitos y Novedades en la Historia de México. Verme en el canal de YouTube del mismo nombre y no perderse el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido de lunes, los días miércoles, de 12 a 12:30 horas a través de Facebook Live. La columna es publicada por los diarios digitales Verdades Guanajuato y La Otra Plana, con sede en Guanajuato Capital y Torreón, Coahuila. Muchas gracias y hasta la próxima semana.